Buenos días, jovencitos. Estamos ya en la semana 35 del quinto año de secundaria. Estamos aprendiendo en casa y esta vez analizamos e interpretamos información estadística sobre el uso y cuidado del agua. Leemos mapas y planos a escala de las cuencas de nuestra región. Bueno, desarrollando la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. También estamos trabajando la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. El propósito de aprendizaje para esta semana es analizar e interpretar información sobre el uso y cuidado del agua, reconocer las características geográficas de las cuencas, calcular distancias, elaborar planos a escala, identificar espacios de vulnerabilidad, reconocer mapas topográficos y su representación a través de curvas de nivel, así como proponer el uso racional del agua mediante el cálculo de volúmenes y el modelamiento con formas geométricas tridimensionales. Aquí la plataforma Aprendo en Casa nos plantea para esta semana el estudio de las cuencas hidrográficas del Perú. Bueno, para empezar, estas cuencas hidrográficas son 159 y en todo caso conviene primero visualizar, revisar algunos conceptos, ¿no? Definición de una cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es el área de terreno donde todas las aguas caídas por precipitación se unen para formar un solo curso de agua. Bueno, deslizamientos de nieve en las alturas, las precipitaciones, las lluvias, ¿no? Todas ellas, ¿no? Vienen cayendo desde las alturas, formando pequeños riachuelos que a su vez confluyen y se hacen un río un poco más grande, que a su vez llegan de repente a una masa de agua, puede ser una laguna, y en todo caso esta sigue desembocando en un río más grande con varios afluentes, ¿no? Y estos son los que pasan, llegan a las grandes ciudades de repente de la costa, ¿no? Viniendo desde las alturas de la sierra, en todo caso desde la cordillera de los Andes, cruza y llega hacia la costa donde nosotros estamos, y siguiendo su curso pues esta desembocadura que corresponde al Océano Pacífico, puede ser, ¿no? Entonces sería bien observar, ¿no? A cuál de estas cuencas nos vamos a referir hoy día, ¿no? Veamos. Según el mapa, dado que son 159 cuencas, ya esta zonificación corresponde primero a la cuenca hidrográfica del Pacífico o región hidrográfica del Pacífico o vertiente del Pacífico, ¿no? Corresponden a todas las pequeñas cuencas, ya se subdividen, ¿no? Pero todas las que pertenecen a la vertiente del Pacífico es porque los ríos llegan, desembocan al río, al mar peruano, al Océano Pacífico. ¿Ya? Por eso se llaman cuencas de la vertiente del Pacífico. Bien, tenemos, no es la única, tenemos otra cuenca del Amazonas, ¿no? Que también tiene muchos ríos afluentes que desembocan en el río Amazonas, ¿no? Y este a su vez lleva el cauce hacia el Océano Atlántico, ¿correcto? La región hidrográfica del Amazonas. Ahora, la que corresponde a la hoya del Titicaca, del lago Titicaca, bueno, son los ríos que llegan y desembocan en esta laguna, en este lago, ¿ya? Y a su vez, este lago Titicaca lleva sus aguas hacia otro lago que es el lago Popó en Bolivia, ¿no? Son más de 20 ríos que desembocan en el lago Titicaca. Bien, ¿a qué nos vamos a referir? Bueno, en la plataforma hablan de la región Piura, ¿sí? Y si bien podemos visualizar también ello en la plataforma, nosotros hemos contextualizado un poco el trabajo
y vamos a ver algo más cercano a nosotros, ¿sí? Vamos a enfocarnos un poco en las cuencas que abastecen de agua a nuestro distrito o a la zona donde nosotros vivimos. Veamos. Esta vez en la diapositiva te brindo una información que no está en la plataforma, porque en la plataforma verifican información de repente importante, pero en otras provincias del Perú. Yo te he hecho un resumen sobre un documento que encontré al respecto de lo que tú conoces, ¿no? La cuenca Chillón, del río Chillón, la cuenca del río Rima, que en todo caso la cuenca del Lurín, que son las tres grandes fuentes hidrográficas de donde vivimos, ¿no? Lima. Bueno, a su vez también hay, según el mapa que observas, ya están las cuencas que te mencioné y además de dónde vienen, que es una parte de lo que corresponde a la región del Mantaro, ¿no? Las grandes masas de agua que vienen por el río que tú conoces, ¿no? La cuenca del río Chillón, por el río Rímac, por el río Lurín también, ¿no? Bajan estas aguas, pues, que vienen de la región del Mantaro. Ya en el mapa del Perú observas el punto rojo, allí estamos señalando, ¿no? La ubicación, pues, de estas pequeñas cuencas, pero que son para nosotros nuestra fuente de vida. Bien, yo te he extraído información relativamente actual, porque es publicación del año 2019, al respecto de los estudios hechos en estas cuencas, ¿no? Que abastecen a Lima de agua, ¿no? Estas cuencas. Y bueno, es un diagnóstico inicial hecho por entidades importantes, ¿no? Para el plan de gestión de recursos hídricos de las cuencas del río Chillón, Rímac, Lurín y Chilca. Se presenta este diagnóstico desarrollado con los principales actores de las cuencas, ¿no? Con el apoyo del Observatorio del Agua, Chillón, Rímac, Lurín y el Consejo de Recursos Hídricos, Cuencas, Chillón, Lurín, Rímac, ¿no? En este estudio se recopila información relevante sobre el ámbito de estudio, ¿no? Sobre estas regiones, ¿no? Estas zonas. Las principales fuentes de información han sido, pues, la base de datos de estos organismos, dado como la Autoridad Nacional del Agua, el Observatorio del Agua, Serapal, Ingemit, Cenami y algunos otros organismos, ¿no? Y es en base a estudios de campo, talleres con protagonistas de cada uno de estos lugares, de esta zona, ¿no? Y bueno, pretenden, pues, gestionar o hacer una mejor gestión de los recursos hídricos, pues. Entonces, yo te he extraído información importante sobre la cual vamos a tratar ya más enfocados, contextualizados en la zona en que vivimos. Aquí en la figura, este gráfico estadístico nos muestra la acumulación anual de la variación de volúmenes almacenados y descargados de agua potable en hectómetros cúbicos. Ya las barras en celeste viene a ser la cantidad de agua almacenada, y las barras en rojo la correspondiente descarga en cada uno de esos años, ¿no? La fuente es el Observatorio del Agua, ¿no? Y data del 2018. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta la unidad, ¿no? Está dado, dice, en hectómetros cúbicos. De acuerdo a la tabla, un hectómetro cúbico corresponde a 1.000.000, ya, a 1.000.000 de metros cúbicos, ¿no? Mire, a ver, agua almacenada y agua gastada, agua que se ha drenado, a ver, agua que hemos usado. ¿Podrías decir en qué año hubo escasez de agua y por qué? Según lo que visualizamos en las barras, y pongo a ejemplo el año 2011, se almacenó 152 hectómetros cúbicos de agua,
y se descargó 152 hectómetros cúbicos de agua. Entonces aquí lo que se guardó se usó, lo que se almacenó se descargó. Entonces corresponde, no hay problema, aquí al parecer no hubo escasez. Entonces, según lo que se observa y según el razonamiento lógico, ¿no? Lo que se almacena debe ser proporcional a lo que se descarga, o por lo menos las cantidades deben ir a la par, o en todo caso almacenar más y descargar menos. Allí no habría dificultades. Sin embargo, aquí observamos de que se almacenó 149 hectómetros cúbicos y se descargó 154 hectómetros cúbicos, ¿no? Aquí entonces empezaron las dificultades de escasez, ¿no? Lo descargado fue mayor que lo almacenado, incluso también en el año 2013, ¿no? El volumen de agua almacenada, 176 hectómetros cúbicos y 198 fue la descarga, ¿ya? En este caso, también en el 2014, pero es ligeramente, ¿bien? Acá tenemos que sí hubo más almacenamiento, 207 hectómetros cúbicos y 197 fue el volumen descargado. Acá sí hay un problema evidente. Un problema evidente. 151 hectómetros cúbicos guardados y se descargaron 235 hectómetros cúbicos. Aquí en el 2017 parece que también estábamos bien porque se almacenó más, se descargó algo menos, también en el año 2018, ¿no? Podemos responder entonces, veamos. A ver, respuesta, según la información que se observa, la escasez de agua se produjo en los años 2012, 2013, 2014, ¿no? Y es evidente que el año crítico, pues, fue en el año 2016, ya que el almacenamiento fue mucho menor que la descarga de agua. Bien, aquí en esta gráfica, ya que data con información desde enero a marzo, de los años 1981 al 2018, ya, ¿de qué nos hablan aquí? A ver, el Observatorio de Agua, dice, utilizó los datos de otros estudios, ¿no? Del CENAMI para realizar el análisis de variabilidad climática y de eventos extremos entre los años 1981 y 2018, como decía, en el ámbito de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón, Lurín, Chilca y parte alta del Mantaro. Entonces nos piden contestar al respecto de las figuras, ¿no? Nos hablan de periodos extremadamente secos, nos hablan de periodos severamente secos, ya moderadamente seco, periodo normal, periodo medianamente húmedo, muy húmedo y extremadamente húmedo. Bueno, aquí lo que están mencionando en el gráfico se puede visualizar, son los periodos donde han habido sequía, falta de lluvias, ¿no? En ambientes escasos de lluvia, totalmente secos, moderadamente secos, y así, en todo caso, también el otro extremo, ¿no? Donde hay lluvias moderadas, ¿no? Extremadamente húmedo, ¿no? Han habido lluvias torrenciales de repente en algunas zonas, ¿no? Entonces, ese tipo de información la podemos leer a través de este gráfico. Vamos entonces con la pregunta. Nos dicen, contesta, ¿no? ¿Cuáles fueron los periodos con sequías moderada a extremadamente secas? Según esta tabla, a los años se ven aquí debajo, ¿ya? A ver, podemos ir respondiendo, por lo menos visualizando, si lo puedes visualizar, los periodos extremadamente secos son las partes rojas y severamente seco son las partes rosadas. Entonces las partes medias anaranjadas corresponden, o amarillo un poco oscuro, ¿no? Moderadamente seco, ¿no? Anaranjado.
Se visualiza entonces según los colores, ¿ya? Desde los años 90, 91, ya hasta 90, 91, incluso el año 92 se ven más manchas rojas. Eso nos indica que el año 92 pues fue extremadamente seco. Ya los que vienen con color rosado, un poco desde el 90, 91 e incluso el 95, ¿no? También hay una parte seca, moderadamente, sí, moderadamente, más o menos en el año 2000, 2005, ¿sí? El año 2005. Entonces acá podemos ir respondiendo, pues, ¿no? Con sequía moderada a extremadamente seca, los años serían 90, 91, 1992, 1995 y así también en el año 2005. Bueno, continuamos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el fenómeno que provocó humedad severa en el año 2017? Bueno, ese es el fenómeno de las inundaciones. Recuerden, jóvenes, el último fenómeno que provocó muchas inundaciones, pérdidas de sembríos, ya, y donde también acá en Lima también hubo afectación, pero siempre la zona más afectada es la zona norte, ¿no? Es el fenómeno del niño costero, pues, jóvenes, ¿sí? Esto genera, pues, muchas pérdidas, ¿sí? Es un periodo, es un momento extremadamente húmedo, ¿sí? Entonces fue el fenómeno del niño costero. ¿Bien? Veamos, en el estudio que estamos analizando nos piden, bueno, nos dan una tabla ya con información referida a las fuentes de contaminación de las cuencas del río Chillón, Lurín y Rímac, y nos piden aquí completar la tabla porque hay unos papelitos que nos están impidiendo visualizar los datos completos. Tenemos entonces que ¿cómo completamos? A ver, veamos la pregunta primera. ¿Cuántas tuberías con conexión directa al río Chillón se encontraron? Bueno, para poder visualizar y ver cuánto es esta cantidad, sumamos 25 más 1 más 34 más 5 más 16 y lo restamos de 88. ¿Qué cosa es 88? 88 es el total de las fuentes contaminantes encontradas en el río Chillón. Ahora, ¿cuántas personas o cuántas empresas han hecho construcciones de agua, desagüe en este caso, ¿no? Con tuberías directamente ya conectadas al cauce del río Chillón? A ver, son 7 las conexiones que van directo al río, ¿no? Contaminando ¿no? Bueno, al respecto de ello, son 302 tuberías con conexión directas al cauce del río Rímac. Definitivamente es horroroso, ¿no? Y con respecto al río Lurín, por lo menos el río Lurín en esta parte no se ha visto afectado. Entonces respondemos allí, son 7 las tuberías encontradas con conexión directa al río Chillón. Ahora, para verificar la siguiente pregunta, dice, ¿cuántos botadores de residuos domésticos, de residuos de construcción y residuos orgánicos se encontraron en el cauce del río Rímac? A ver, sumemos pues también entonces para poder verificar. Miran, son residuos domésticos de construcción y residuos orgánicos. A ver, en total las fuentes contaminantes al río Rímac son 727. Vamos a sumar entonces 172 más 302 más 5 más 27. Son en total 506 fuentes contaminantes. Y como tenemos 727 total, entonces vendría a haber una diferencia de 221, que serían los botadores de residuos domésticos. Veamos.
correspondientes. Sí, son 221 ya botaderos de residuos domésticos, o sea, llegan al río residuos domésticos, residuos de construcción y residuos orgánicos. Utilizan muchas personas el río como un botadero de basura. Bueno, el río Rímac parece que es el más afectado al respecto, ¿no? Así sumemos acá, son 39, son 40 y aquí son 28, 33. Bueno, definitivamente si vamos a comparar hasta el momento, el río Rímac es el más afectado, ¿no? Veamos, son total entonces 221 botadores de residuos sólidos encontrados en el río Rímac. Nace un niño vulnerable, al cual debido a la pandemia le faltan vacunas. Sí es cierto, pues se ha descubierto de que hay muchos niños que están sin vacunas precisamente porque los hospitales han colapsado debido a la atención a los pacientes con el virus, ¿no? Bueno, sus padres no han podido vacunarlos y en este contratiempo se han quedado sin vacunas. Entonces sus padres van a alquilar una casa y te pedimos, ¿dónde le recomendarías no vivir? Porque un niño que no tiene vacunas está expuesto a cualquier bacteria, a alergias, ¿no? Y sobre todo, pues, en este caso, el agua, el medio en que vive debe ser con el mayor cuidado. Si en cuestiones normales un niño pequeño necesita muchos cuidados especiales, ante esta situación, pues con mayor razón, ¿no? Si vamos a recomendarle un lugar donde no vivir, pues tendremos aquí que las fuentes contaminantes, por lo menos deberíamos buscar un lugar donde tenga menos fuentes contaminantes, ¿no? ¿En qué distritos no le dirías que viva? Bueno, el río Chillón es el afluente, es la cuenca que abastece de agua a los distritos de la zona norte, ¿no? La fuente de agua es el río Rímac para los distritos que estamos más al centro y hacia la zona sur, pues el río Lurín. Bueno, aquí las fuentes de energía, las fuentes contaminantes serían ¿cuántos? En total, el papelito está en el total. Bueno, 8 y 3, 11, sería 11, sería 15, 35, 39, 44, 67, a ver, vamos a ver, cierto, son 67 fuentes contaminantes. Bueno, si tenemos que recomendarles dónde no vivir, pues definitivamente en Lima Metropolitana es lo recomendable, no vivir en Lima Metropolitana, ¿no? Distritos del Cercado de Lima, Rímac, Breña, todos los distritos del centro, pues jóvenes, ¿no? Y más bien, ¿dónde podríamos decirle más bien que sí vaya, ¿no? De repente los distritos más alejados, ¿no? La zona de Ancón podría ser una posibilidad, de hecho, si necesita el aire más puro, el agua menos contaminada, los distritos del sur, por ejemplo, el distrito de Lurín mismo, ¿no? Que da nombre, ¿no? A esta cuenca. Sería un lugar más acogedor y definitivamente mientras en provincia sería mucho mejor también vivir, ¿no? Lima está demasiado saturada de fuentes contaminantes. Definitivamente no le recomendaría vivir en Lima, ¿no? Hay demasiada contaminación. La situación 2 del día 4 de la plataforma plantea lo siguiente. El Centro Nacional de Estimación y Prevención, Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, de la región Piura señala que el centro poblado Huángala corre riesgo de inundación pluvial y por desborde del río en caso de presentarse un niño costero de intensidad similar al del 2017, ya que los meses de verano son calificados como extremadamente lluviosos.
Un grupo de estudiantes que está haciendo un trabajo de exploración acude al lugar para estudiar el riesgo y el impacto que tendría el fenómeno en los pobladores y las actividades económicas del lugar. Debido a que el trabajo de exploración debe ser sustentado ante las autoridades de la comunidad, extrajeron del Google Maps la siguiente imagen. Se observa la comunidad Huangalá y el río Chira. Bien, con ello nos plantean el reto, ya el reto para este grupo de estudiantes es calcular la distancia de la comunidad Huangalá al río Chira, elaborar el plano de la comunidad Huangalá haciendo uso de la escala que se muestra en la imagen con la finalidad de sustentar la zona de mayor vulnerabilidad. Proponer alternativas de solución para evitar futuras inundaciones frente a la crecida del río por el fenómeno del Niño. Recuerda registrar y anotar tus procedimientos y respuestas en tu portafolio, ¿no? Para después utilizar esta información. Bien, en la solución traemos nuevamente la imagen para verificar simplemente las letras pequeñas que nos presentan al pie. Nos dicen, si imprimes esta página, hazlo al 100% en una hoja A4. La escala gráfica se encuentra a 200 metros igual a 1 centímetro. Es la información que nos plantean, ¿no? Con la fuente del Google Maps. Bien, si tú realizas esta ubicación en el Google Maps, vas a observar lo siguiente. La escala aquí está mencionada en la parte inferior, ¿no? Puedes ver el zoom de tu máquina, esta línea pequeñita, ¿no? Y hacer el trabajo tomando en cuenta este dato. Si no, estamos acá nosotros para informarte que cuando imprimes en una hoja A4 y unes los puntos referentes con una regla, la distancia viene a ser 10,5 centímetros, ¿no? La regla encima de este gráfico impreso en la hoja A4 ya tiene una distancia desde el punto Río Chira hasta el punto Huangalá, tiene una distancia en la hoja de 10,5 centímetros, ¿no? Es la distancia de separación entre ambos puntos. Ahora, ten en cuenta un detalle. Cuando vas a imprimir, hay dos opciones. Bueno, así es lo que yo he visualizado en los aparatos que tengo. Tienes la primera opción que indica imprimir el área de impresión, ¿no? Con esa opción es que se obtiene una imagen en la hoja ya cuya distancia te estoy mencionando que son 10,5. Sin embargo, hay otra opción donde indica que puedes imprimir ya adecuando la imagen a las dimensiones de la hoja, ¿no? Y entonces allí te va a salir una medición diferente porque la imagen se amplía un poquito. En todo caso, te explico ese detalle por si tú cuando imprimes te sale una medida diferente, ya sabes por qué es. Bien, entonces vamos a hacer nosotros con los datos que hemos obtenido en cuanto a nuestra impresión, ya al respecto de la escala y el dibujo que tenemos para realizar el trabajo y la realidad pues que muestra el mapa, ¿no? Entonces nos indican según el dato que 1 centímetro corresponde a 200 metros de la realidad y en nuestra impresión tenemos que en el dibujo estos dos lugares están separados 10,5 centímetros y necesitamos saber cuánto es la realidad, ¿no? Para esta medición, para este mapa, ¿no? A ver, hacemos los cálculos correspondientes, son 10,5 centímetros multiplicado por los 200 metros entre 1 centímetro, ¿no? Simplemente una regla de 3 y estamos simplificando en todo caso las unidades del centímetros para que nuestro dato salga la realidad en metros y tenemos entonces que son 2100 metros la distancia en la realidad entre estos dos puntos. Sin embargo, entonces, pasando a kilómetros,
un kilómetro tiene 1000 metros y entonces la distancia entre la comunidad Huangalá y el río Chira, de acuerdo a los puntos señalados y la impresión obtenida, es 2,1 kilómetros. 2,1 kilómetros, sabiendo que tú puedes utilizar la aplicación de Google Maps para realizar o contrastar los datos que hemos obtenido, nuestros cálculos que hemos obtenido aquí, verificarlos, ¿no? De acuerdo a tus posibilidades también, ¿no? Si no, simplemente con la operación correspondiente y está resuelto. Vamos respondiendo la parte B, dado que tienes entonces la escala y tienes la imagen del Google Maps, entonces esto puedes utilizarlo como insumo para la elaboración de tu plano de la zona en mención, ¿no? El río Chira y la comunidad Huangalá. Bien, eso lo dejo para que tú lo puedas hacer con tus herramientas. Para el punto C nos mencionaban para evitar, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar para evitar futuras inundaciones? Alternativas de solución nos pedían. Bueno, para evitar futuras inundaciones y al poder mencionar alternativas de solución, estas van desde nuestra organización en casa, ¿no? Como la elaboración de nuestro plan de contingencia en el hogar, nuestros acuerdos, nuestra propia organización, así como la correspondiente organización vecinal y municipal. Siendo las dos primeras en realidad las que podemos nosotros ser protagonistas y poder ser parte de la organización, ¿no es cierto? Toda vez que sepamos hacia dónde dirigirnos, los lugares seguros de evacuación, nuestra mochila de emergencia y el rol que cada integrante de la familia debe tener, ¿no? Y no solamente esperar la emergencia para lamentarnos de situaciones que pudimos evitar o por lo menos pudimos mitigar tomando algún criterio de organización. Ahora, si no tenemos respuesta de la organización municipal, eso es precisamente el motivo que tenemos ahora para poder organizarnos desde la casa, no esperar que las entidades gubernamentales guíen nuestra organización familiar, ¿no? Sino más bien partir de casa para luego tener un momento, un sitio seguro y un momento de reunión ya para poder tener todas estas acciones en una pauta, de repente tener organizado en un papel pegado, la zona segura, los teléfonos de emergencia y los puntos de reunión. Útil para tu trabajo de la semana 35. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.